En varios estados de la República Mexicana, un niño o una niña mayor de 12 años pueden acudir con el acompañamiento de sus padres, tutor legal, al registro civil para solicitar una nueva acta de nacimiento. Esta acta no solo cambia su nombre, sino también el campo de sexo, reemplazándolo con el género con el que se identifica. No tiene que pasar por tribunales ni demostrar una disforia de género ante autoridades médicas o legales. Ni siquiera necesita ser mayor de edad. Este procedimiento es completamente administrativo y su fundamento se encuentra en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en el principio de libre desarrollo de personalidad y el desarrollo a la identidad de género, reconocidos como derechos humanos protegidos por la Constitución. Si tú te percibes de una forma, el Estado no debe de contradecirte, tiene que validarte incluso si eres menor de edad, porque esta visión jurídica política, y yo podría decir que un tanto ideológica, la identidad se autodetermina, no se demuestra, y el papel del Estado ya no es cuestionarla, sino reconocerla. Y ahora vamos al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido. La Corte Suprema acaba de tomar una postura radicalmente distinta a lo que vivimos aquí en México. Allá, el término mujer, según el alto tribunal, debe entenderse como una persona de sexo biológico femenino, sin importar si alguien ha realizado un cambio de género legal o una transición médica. Esa decisión tiene implicaciones muy concretas. Significa que una persona trans, aunque tenga un certificado legal de género, puede ser legalmente excluida de espacios reservados para mujeres, como refugios, baños, prisiones o servicios de salud específico. Y aquí viene el giro. Si tomamos el criterio de cómo se fundamentan los derechos humanos para ambas jurisdicciones, tanto para la de México y para la del Reino Unido, básicamente estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Sí, los mismos derechos, la misma bandera, la misma intención, pero resultados completamente opuestos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién tiene la razón? ¿La Corte Mexicana, que dice que respetar la identidad autopercibida de un niño o un adulto es discriminación? ¿O la Corte Británica, que dice que proteger a las mujeres biológicas requiere límites legales claros y frentes de quienes nacieron hombres? Y este no es un problema menor, este no es un simple desacuerdo técnico entre abogados. Este es un conflicto profundo entre dos visiones del ser humano. Una que privilegia la percepción personal y otra que se aferra a la realidad biológica como un fundamento del derecho. Y ambas, repito, invocan los mismos conceptos: libertad, dignidad, protección, igualdad. Entonces, ¿qué pasa cuando los derechos humanos se contradicen entre países? ¿Quién tiene el peso moral? ¿Quién tiene la razón jurídica? Y lo más importante, si un derecho humano significa algo en México, pero lo contrario en el Reino Unido, entonces ¿realmente es un derecho humano o simplemente es una interpretación? Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des me gusta a este video y nos dejes tus comentarios. Veámoslo de frente y sin adornos. En México, si un menor de edad dice que no se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer y el Estado no le permite modificar su acta de nacimiento, eso se considera una violación a su dignidad, su identidad y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En otras palabras, negarle el cambio de identidad de género es violar sus derechos humanos. Pero en el Reino Unido, el enfoque es exactamente el opuesto. Allá permitir que una persona que nació hombre pero que se identifica como mujer, incluso si tiene una transición médica y reconocimiento legal, y que este entre, por ejemplo, a un baño para mujeres, puede considerarse una amenaza a la seguridad, la intimidad y los derechos de las mujeres. Y sí, eso también se considera una violación a los derechos humanos, pero de las mujeres biológicas. Es decir, los mismos derechos, pero con aplicaciones completamente opuestas. En México, los derechos humanos obligan al Estado a afirmar la identidad autopercibida, incluso en la infancia. Si un menor dice que es una niña, aunque biológicamente sea un niño, el Estado debe de reflejar eso en sus documentos y en su trato. Pero en el Reino Unido, la Corte Suprema determinó no basta con que diga en el documento oficial, aunque la persona trans tenga la identificación que reconoce su género autopercibido como mujer. El Estado no está obligado a tratarla como tal en todos los ámbitos. ¿La razón? Porque según el fallo, el término mujer en la ley significa persona de sexo femenino biológico, y eso tiene consecuencias muy concretas. Una mujer trans legalmente sigue siendo tratada como hombre en contextos donde se protege a mujeres biológicas. No pueden entrar a ciertos refugios, instalaciones, ni acceder a protecciones legales específicas. Es decir, su identificación puede decir lo que sea, pero el trato estatal no cambia.
La Corte británica no reconoce como mujer en términos jurídicos a quien no haya nacido como tal. Ambas cortes, la mexicana y la británica, creen estar protegiendo los derechos humanos. Ambas afirman que su decisión defiende la dignidad y la seguridad de las personas. Y sin embargo, llegan a conclusiones totalmente opuestas. Y eso lo digo con todas sus letras. Es profundamente inquietante. Porque cuando la misma idea de derechos humanos puede significar una cosa en un país y lo contrario en otro, entonces lo que está en juego no es una sola diferencia legal, es que ni siquiera sabemos ya qué significa justicia. Porque entonces yo me pregunto, ¿los derechos humanos son universales o son interpretables? ¿Son principios éticos sólidos o simplemente el barniz moral que cada ideología usa para justificar su versión de justicia? Porque si una Corte Suprema dice A y otra dice B y ambas se escudan bajo el mismo paraguas de los derechos humanos, entonces ¿cuál es la verdad? ¿O acaso la verdad ya no importa? Y es aquí donde el debate deja de ser jurídico y se vuelve filosófico. Si los derechos humanos se pueden reinterpretar, distorsionar o incluso contradecirse dependiendo del país, del gobierno o de la moda cultural, entonces ¿siguen siendo derechos humanos o ya son solo herramientas de legitimación? Y si lo son, ¿qué nos protege realmente? Entonces ¿siguen siendo derechos humanos o ya son solo herramientas de legitimación? Y si lo son, ¿qué nos protege realmente? ¿La ley, la ciencia, la moral o solo el discurso dominante del momento? Porque si algo puede significar lo contrario en otro lugar, ¿no será que lo que estamos llamando derechos humanos es en realidad solo ideología disfrazada? Y después de ver cómo los derechos humanos pueden ser interpretados de manera opuesta por distintas cortes, llegamos al punto más sensible, el más humano y quizá uno de los que cada vez más está en punto de mira, la infancia. Porque detrás de todas estas resoluciones, detrás del lenguaje jurídico, del activismo, del discurso político, hay niños. Y la pregunta central es, ¿un niño realmente puede saber que nació en un cuerpo equivocado? Existe una condición reconocida en la literatura médica llamada disforia de género. Y sí, es real. Es el malestar persistente que una persona siendo menor o mayor puede sentir respecto a su sexo biológico. Pero hay algo que casi nunca se menciona cuando se usa este término en medios de comunicación o en redes sociales. Es que en la mayoría de los casos esa disforia desaparece con el tiempo. Estudios longitudinales como el de Kenneth Zucker o la revisión publicada en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry estiman que entre el 60% y el 90% de los niños que experimentan disforia de género en la infancia no la mantienen en la adultez. Lo que a menudo se presenta como una identidad sólida e inmutable puede ser una parte de una etapa, una fase de exploración, de confusión, de crecimiento, y eso en los niños es normal. Pero el problema es que hoy, en vez de esperar, acompañar o contener, el sistema reacciona con velocidad quirúrgica. Si un niño dice que no se siente identificado con el sexo con el que nació, entra inmediato en una narrativa médica y legal que puede incluir terapias de afirmación, bloqueadores hormonales, transiciones sociales completas y en algunos casos incluso pasos hacia una cirugía irreversible. Todo esto en edades donde ni siquiera ha terminado de madurar su lóbulo prefrontal, la parte del cerebro que regula la toma de decisiones y la evaluación de consecuencias. De acuerdo con la neurociencia, esa zona no termina de desarrollarse hasta los 20 o 25 años. Entonces yo pregunto, ¿estamos seguros que un niño puede tomar una decisión así, cuando ni siquiera puede decidir solo qué cenar, si ir o no a la escuela o con quién salir? Y aún más preocupante, ¿de verdad creemos que el concepto trans nace de ellos? Un niño puede decir, me gusta vestirme diferente, quiero jugar con cosas de niña o no me siento como los demás. Pero el salto a decir soy trans no lo da por sí solo. Ese término viene del adulto, de un entorno, de una etiqueta, de un marco ideológico y muchas veces de una necesidad del adulto por validar su propia postura política y social. Entonces, ¿estamos escuchando al niño o estamos proyectando sobre él? Y cuando hay consecuencias físicas, legales y psicológicas que son irreversibles, cuando hay personas adultas que transicionan en la infancia y hoy se arrepienten profundamente, como el caso de Keira Bell en Reino Unido, o los testimonios de decenas de jóvenes de trans que han alzado la voz, entonces ya no se trata de ideología, ni de inclusión, ni de validación. Se trata de daño. Quizá este no sea un debate entre el bien y el mal, quizá no sea entre justicia y discriminación, ni entre ciencia y dogma. Quizá el verdadero conflicto está entre dos formas de entender lo humano. Una que cree que todo puede ser autodeterminado, incluso desde la infancia, y otra que cree que no todo lo que sentimos debe volverse norma, ni todo lo que deseamos debe ser institucionalizado. Entiendo profundamente a las personas trans. Su situación es compleja, dura y muchas veces solitaria. Son individuos que merecen el mismo respeto, dignidad y derechos que cualquier otra persona. Nadie debe de ser marginado por cómo se identifica.
Pero hay una línea que no podemos ignorar, porque los niños no tienen aún la madurez, ni la autonomía emocional, ni el desarrollo neurobiológico necesario para asumir decisiones irreversibles sobre su cuerpo o su identidad. Y cuando el discurso adulto usa la infancia como un campo de batalla, no estamos empoderando, estamos proyectando. En el fondo, lo que está en juego no es solo cómo tratamos a los niños, es cómo tomamos decisiones cuando la niñez, con toda su fragilidad, su confusión y su dependencia, se convierte en el terreno donde chocan los discursos de los adultos. Y si el derecho puede significar una cosa aquí y contraria allá, si la infancia puede ser moldeada según la ideología dominante, entonces la pregunta no solo es por qué lo estamos permitiendo, sino a quién le estamos entregando el poder de definir lo que somos.